Es escritor y hoy nos propone una mirada distinta desde su punto de vista de la psicología cognitiva y positiva, necesario para la salud y el bienestar emocional. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo va? Bueno, un gusto de estar. ¿Podés hablar un poquito más alto, Martín? ¿Cómo? Si podés hablar un poquito más alto. Vos sabés que yo te iba a decir lo mismo. Te parecería un poquito bajo, pero no sé si ahí te escuchan mejor. Sí, te escucho mucho mejor. Ahora yo también voy a hablar más alto, Martín. Dale, hablemos todo lo que podamos más alto. En un momento de adversidad tenemos que poner todo el empeño. Entonces, poner toda la energía positiva, ¿no, Martín? ¿Qué te voy a hablar a vos de energía positiva? Vos aparte de toda tu carrera tan interesante, yo leí tus libros y la verdad, me encantó. Pusiste mucha energía en eso de lo positivo, en que hay que indagar por ese lado y me parece hermoso. Lo que quisiera saber, ¿cuántos libros has escrito? Bueno, libros escribí 6 y ahora está por reeditarse. Primero se acaba de reeditar Activa tus emociones positivas, Ajá. Que trata sobre las emociones positivas. Y está por reeditarse en pocos días La ternura del padre, que trata sobre un modelo de masculinidad en la cual los varones podemos expresar los afectos y que es un tema escabroso, un tema no del todo considerado dentro de la psicología. Así que ese sería el otro libro que está por reeditarse y bueno, después hay otros más también. Claro, esta es la edición número 2, la que yo leí, por ejemplo. De Activa tus emociones positivas es la reedición, exacto. Había salido el año pasado, a fin del 2019 salió la primera edición y ahora, bueno, se ve que en el 2020 la gente estuvo, leyendo bastante y ahora decidimos hacer con la editorial Hojas del Sur, que obviamente agradezco, decidimos hacer una segunda edición porque consideramos considero las emociones positivas son un segmento, un grupo de emociones que no han sido del todo consideradas con importancia dentro de la psicoterapia y dentro de la salud mental. Entonces, ¿qué pasa con este grupo de emociones que son la alegría, el orgullo, la serenidad y la calma, el coraje? Ahí hay otras, la curiosidad y el asombro, que influyen en la salud mental, en producir salud mental y, por supuesto, en contrarrestar o en atenuar los cuadros psicopatológicos y anímicos disfuncionales. Y, sin embargo, dentro de la psicoterapia todavía no se venían estudiando. Entonces, hice un libro sobre estos libros. La alegría, por ejemplo, también sería otra emoción. Justamente te iba a preguntar eso, porque yo estuve mirando ese capítulo, súper interesante. Hablemos de la sonrisa, de la alegría. En el libro Activa tus emociones positivas, y dice: la sonrisa abre puertas y derriba muros. Cuando contagia alegría y auténtica confianza, la risa, la sonrisa también, puede inmunizar y sanar. La sonrisa, dos cosas. En general, como decía antes, la tristeza tiene un rigor y se lo considera con mucha importancia dentro de o el pánico dentro de la salud mental, pero también afuera. Doña Rosa, Juan, o un político, un médico, hablamos de la tristeza, del pánico, del miedo. Hoy en día que tenemos tanto miedo, incertidumbre, con importancia, nos mueve desde adentro, pero no le daríamos tanta importancia a emociones como la alegría. La alegría es una de las emociones positivas, apenas una. Y como vos me decías, Pilar, la sonrisa es una de las expresiones, ¿sí? Abre puertas y derriba muros. Sí, los seres humanos resonamos con el rostro de la otra persona, entonces, y la risa es la viva expresión, la expresión más común, transcultural. ¿Por qué transcultural? Porque se entiende como expresión de la alegría, o una de las expresiones de la alegría, a la sonrisa y la risa, por supuesto, en todas las culturas y en todas las épocas. Claro. El ser humano, cuando ve
el papá al hijo, o a un amigo, al hermano, o dentro del trabajo, o en distintos ámbitos. Veo que otra persona se ríe, espontáneamente resueno con esa emocionalidad internamente y eso me influye a mí, influye en mi estado de ánimo. Ajá. Bueno, ahora que tenemos... Sí, me ibas a decir algo. No, te decía que sí. Lo que te quería preguntar si estas emociones alivian la depresión, ansiedad o pánico. ¿Cuál es la diferencia de cómo tratarlas? Mirá, o sea, es que la idea mía, porque a veces la idea mía y de la psicoterapia en el mundo, la idea es integrar o incluir, porque a veces se piensa, tal psicólogo o tales psicólogos consideran también las emociones positivas. Ajá. La idea es que también son recursos, son herramientas para que la persona intente estar mejor o intente estar bien, o si ya lo está, esté aún mejor. Pero es un error considerar que las emociones positivas son la risa solamente. Por ejemplo, si yo tengo miedo, bueno, lo opuesto al miedo es el coraje, el valor. También se cultiva, también se acrecienta, y ese valor, ese coraje, lo que lleva es a enfrentar las situaciones adversas. El coraje, por ejemplo, que es una emoción positiva, no es la ausencia de miedo, ¿sí? Es tratar de poner en la actitud, tratar de enfrentarse a la situación adversa, ¿sí? Si el coraje o el valor es realista, no niega la situación peligrosa, pero me da el ánimo o me da la actitud para tratar de afrontarlo o salir airoso. Exacto. Por ejemplo, otra emoción que puede ser porque es positiva, el orgullo. El orgullo tiende a ser opuesto a la vergüenza y opuesto a la culpa. ¿Sí? La persona que se siente orgullosa, o cuando nos estamos sintiendo orgullosos, hay dos tipos de orgullo, por el ser, me siento orgulloso por el ser, o me siento orgulloso por un logro. ¿Sí? Por ejemplo, usted logró recibirse, usted logró criar a sus hijos, usted logró tal conducta. La persona, cuando le digo esto, se siente complacida, se siente contenta consigo misma. Y eso le influye o le genera un mejor bienestar o le expande el bienestar. La teoría y lo poquísimo que hay escrito en el mundo, este grupo de las emociones humanas, está la teoría de la doctora Fredrickson, ¿sí? Es una eminente psicóloga. ¿Cómo? Psicóloga, digo, no, comento lo que estás diciendo vos, sí. Claro, es una psicóloga internacionalmente conocida que propuso la teoría de la ampliación y construcción. Dice ella, y adhiero, que las emociones, o el grupo de las emociones positivas, que generan agrado, bienestar, aumentan nuestros recursos y generan ampliación, ¿sí? Nos expanden, amplían nuestros recursos y nos ayudan a construir más recursos, a construir mejores relaciones, a construir bienestar y a llevar adelante los propósitos o proyectos que cada uno tiene, ¿sí? Sería la teoría de la ampliación y construcción de las emociones positivas. Hay otro aforismo, una frase que a mí me gusta, que yo la empleás. ¿Cómo? La empleás siempre. Sí, la escribí, exacto. Y sobre la capacidad de jugar, ¿sí? Cuando tenemos un paciente que está depresivo, cuando tenemos un paciente con pánico, con fobias, o en cualquiera en el cual los estados anímicos ya están siendo tratados, se puede sumar o integrar, y es conveniente, también para potenciar los recursos de la persona. Ejemplo, la capacidad lúdica de la persona, que la persona haga actividades que le generan mayor bienestar y lo conectan con la realidad y también con los demás. La frase es: el juego es precursor del hombre en el joven y del niño en el viejo. ¿Qué quiere decir? Que el juego propulsa o ayuda a que el hombre crezca, ¿sí? A que el hombre llegue a su mayoría de edad, a su mayor humanidad. Por ejemplo, los papás se preocupan y lo llevan a los hijos a jugar al fútbol, lo llevan a los hijos a jugar al básquet o al vóley o al hockey, a las chicas también. ¿Y por qué lo llevan? Porque socializan con el juego, porque en torno al juego y a la capacidad lúdica se conecta con la realidad
y se produce salud. Entonces los papás, si el chico no juega, si le dice el profesor, su hijo no está jugando, entonces se preocupa, digo, algo está pasando. Digo, entonces, juego es equivalente, o la capacidad de jugar desplegada, ¿sí?, y considerada también, es equivalente a producir salud. Y del niño en el viejo, digo, los ancianos, o los mayores por supuesto también, supongamos, el adulto conserva un tiempo de la jornada, o sea, de su trabajo, de la semana, para, bueno, ahora lamentablemente no, para ir a la cancha, digo, o bien para hablar del fútbol, para jugar al fútbol o a otro deporte que le haga sentir bien, ¿sí? Y los ancianos también, cuando los ancianos están a veces con más tiempo y lo utilizan para poder jugar, para poder reunirse a distintos juegos, eso es equivalente también a producir salud o a contrarrestar y anticipar psicopatologías, ¿sí? Sí. Claro, por algo se dice que nosotros llevamos un niño adentro, porque nunca perdemos a ese niño, nunca se pierde, por más grande que seas, por más adulto, mayor que seas. Claro, y el niño tiene fundamentalmente espontaneidad, tiene capacidad lúdica y adhiere inmediatamente, no tiene todos los prejuicios o juicios armados que los mayores, ¿sí? Está alineado con la fuente de la vida, decía yo también. Es verdad. Y quien no sabe, una frase de tipo aforismo, quien no sabe jugar no ha nacido en una parte. Cuando una persona está muy rígida, muy estructurada en sus pensamientos y no dedica el tiempo o toma en serio el juego o el reunirse para jugar, nos preocupa a la persona que lo está tratando o a los familiares, y se le sugiere también que considere con importancia el juego. Esa sería una de las emociones positivas, ¿no? La capacidad lúdica. Por eso se dice, hay un autor que dice que el hombre es homo ludens, digo, que dentro de su característica del ser humano está la capacidad de jugar, ¿sí? Por eso es que hay espacios salugénicos para poder jugar. Por eso se practica deportes, o se hace arte o pintura. Son todas actividades lúdicas, no necesariamente productivas en términos de económicos, claro, por ejemplo. Pero tienen mucha importancia y se guarda siempre un momento de la semana, del día, para pensar y hacer en relación a eso. ¿Por qué? Para producir salud. Exacto. ¿Sí? ¿Existe un nuevo estilo de masculinidad y paternidad? ¿Expresar ternura también es para los hombres? Bueno, me tiraste todas las preguntas juntas. Bueno, separadas en tu cabeza. Vamos a desglosarlas, pero lo voy a intentar. Sí, dale. Un nuevo tipo de paternidad y de masculinidad. Yo creo que hay un nuevo modo de relacionarse en Argentina y en muchos países, en el cual las mujeres están empoderándose, están saliendo más a lo laboral, capacitándose, interesándose por capacitarse para trabajar más en mejores situaciones laborales. Sí, a nivel empresarial sería también, inclusive. A nivel empresarial, en cualquier, no solamente empresarial, en cualquier ámbito donde antiguamente eran los hombres los que solamente trabajaban, y hoy en día la mujer, en los últimos años sobre todo, está capacitándose para eso y poniendo como meta valiosa, personal, también el trabajar y el capacitarse, ¿sí? Y por el parte del hombre, ¿sí?, los varones están también integrando o incluyendo, ¿sí?, también otras capacidades, otras actitudes que antiguamente eran exclusivamente femeninas. ¿Qué quiero decir? Que había modelos de masculinidad y paternidad muy polarizadas, o bien polarizadas, ¿sí? Todo lo que es del hombre no es de la mujer, y lo que es de la mujer no es del hombre. Digo, y dentro de esto, por ejemplo, la expresión de algunos afectos, o el cuidado, el dedicar tiempo de la jornada, dedicación, espacio, alegría, a estar con, por ejemplo, el cuidado de los niños o de los jóvenes. Hoy en día, te habrá pasado, Pilar, y le pasa a los oyentes, que vos vas por la calle, por ejemplo, pero pasa también al psicólogo, cuando viene un paciente y el papá dice, bueno, yo disfruto inmensamente estar con mis hijos, a mí ese tiempo no me lo saca nadie, o bien me separé de la mamá, pero me reúno con mi hija a cenar o a ir a pasear en bicicleta. Entonces, y son tiempos de la semana muy importantes. La persona lo considera como algo muy importante y lo cuenta con orgullo. Hay una imagen
pública y privada, en la cual se siente orgullo, ¿sí? Es motivador, por expresar ciertos afectos y dedicarse a eso. O sea, uno va, por ejemplo, al supermercado o anda por la calle y vive en distintos lugares. Hoy en día se ve como el varón o los varones andan contentos, dedicándole, inclinándose hacia los chiquitos cuando van abrazados o van haciendo arrumaco, y se deduce eso también, lo cual se expresa en la psicoterapia también con los pacientes, que hay una nueva importancia, una nueva masculinidad en la cual los varones se destinan con más afectividad y felicidad también a compartir, a cuidar a los chicos. ¿Por qué? Porque ya no rige únicamente el rol de proveedor económico, que era el rol probablemente de la masculino de la generación anterior, o hace 2 generaciones, nuestros abuelos, por ejemplo. Sí. Los abuelos el hombre era el que traía el pan a la casa, era el proveedor económico de la familia, y sus ocupaciones, su mayor destino de tiempo, estaba por fuera del hogar, fuera de la familia. Era como una imagen más externa. Y más ruda, el que ponía el orden en la casa, no el orden de distributivo de la casa, sino el que venía, porque me acuerdo que los padres nos decían, cuando venga papá vas a ver que te va a retar, hacer tal cosa, ¿te acordás? Ese tipo de imagen uno tenía. Ahora vas a ver cuando venga tu padre, ya vas a ver cuando venga. Como decir, la mujer estaba diciendo, mira, yo no tengo la autoridad suficiente para ponerte una norma, para ser firme, pero la firmeza viene por fuera. Bueno, desde afuera. Por eso decían, lo primero que te comentaba, que hay un empoderamiento mayor, y hoy en día las mujeres responderían con solvencia si el hijo actuó con exceso o en algo inconveniente, le dirían no, le pondría los límites firmes, sin esperar a que llegue el padre. Después, por supuesto, lo comparte con el papá, lo conversa con él, y deciden entre los dos sobre la conducta inconveniente. Pero sí, hay un nuevo modelo de masculinidad, y eso se vería también en eso. Claro, que también ahora trabajan, tanto el hombre como la mujer trabajan en la casa, trabajan afuera, trabajan en conjunto en el hogar, porque el que viene primero capaz que prepara la comida o atiende a los chicos, le cambia los pañales, todo eso se ha modificado un montón. Exacto, sí, bueno, y hoy más que nunca, bueno, hoy en día se alteró todo también, cuando decimos afuera y adentro, ya tiene también otro sentido por el tema de la pandemia, que sería otro evento. Eso te quería preguntar, los niños, niñas, ¿hay cargas negativas con este virus pandémico? ¿Qué consecuencias van a ver y cómo evitarlos? ¿Qué herramientas hay? Sería otro tema bastante diferente, el tema del cómo afecta esto a los niños. Exacto, sí, porque esa es la preocupación actual, y que los padres que ven que los chicos que antes no se orinaban más en la cama se están orinando, que no se chupaban más el dedo y ahora vuelven a hacer las funciones de cuando eran más chicos, y todo eso, yo lo que te pregunto es si eso deja alguna marca, alguna huella para el futuro de nuestros hijos. Mira, cualquier marca que pueda haber siempre es un desafío para seguirla desmarcando o para seguir construyendo en base a ese evento, en caso que fuera algo, no digo traumático, pero algo que generara malestar, por lo menos. Mirá, el criterio epidemiológico, por lo menos en Argentina, está muy polarizado. Hay ideas, por un lado, de que con respecto a las clases, que durante un tiempo deben suspenderse de forma presencial, ¿sí? Y por otro lado, también está polarizado el criterio epidemiológico en que las clases deben continuar, por un lado continuar presencial y por otro lado virtual. En cualquiera de los casos, los papás están algo desconcertados porque algunos adhieren a esto, otros no, y los hijos están muy pendientes, ¿sí? Porque la seguridad que tienen los hijos y la conducción que tienen ellos sobre qué es lo que van a hacer y qué es lo mejor, proviene en general desde adentro, desde los papás, desde los adultos, ¿sí? Entonces, están también pendientes, no hay una bajada de línea todavía directa en la cual se diga, va a ser de esta forma y la otra. En cualquiera de los casos, bueno, por lo menos como psicólogo, porque todas las otras voces que son de tenor más
político ya de opinión más general se sabe. Por el lado de la psicología, que es lo que yo más puedo opinar, o por lo menos en esta conversación con vos, es que los papás de cualquiera de los casos tienen que intentar dar calma a los chicos y supervisar de que los hijos, los jóvenes, sigan estudiando, pero también darles mensajes muy claros sobre la importancia del estudio, sobre la importancia del estudiar. ¿Por qué digo esto? Más allá de la situación actual del estudio virtual o del estudio presencial, digo, hay también un valor que se está discutiendo en modo de educación, que eso seguramente va a tallar sobre la salud de los jóvenes y adultos, de los ciudadanos, y sobre el destino de muchos países, por ejemplo Argentina, sí. En lo cual hay mensajes que por ahí son contradictorios, más allá del momento, en lo cual los alumnos, los hijos, no están teniendo todavía un valor sumamente positivo de lo que es la educación como un puente, como una puerta que los va a facilitar su mayoría, que les va a facilitar su mayor capacitación, ¿sí? Ajá. Entonces, todavía no se ha valorado suficientemente, siendo tan importante, ¿sí? La importancia, valga lo redundante, de la educación en los hijos. Creo que los papás tienen que fortalecer y dar mensajes muy claros sobre la importancia del estudiar, sobre la importancia de cumplir con esto y sobre las puertas que le va a abrir el estudio, ¿sí? En adelante para ellos, para que se esfuercen más en poder estudiar. Bueno, en este caso aparentemente toca el estudio de manera virtual por unas semanas o unos días en algunos lugares de conurbano, y en la capital evidentemente no. Evidentemente no, porque no tienen herramientas para poder hacer sus propios por Zoom, sus trabajos. Estaba escuchando un caso de una señora que se iba a trabajar, dejaba al hijo con su celular, ella sin celular, desde afuera sin saber comunicarse cómo están los hijos, y un celular para 2 hijos en toda la casa. Es un problemón. Es un problemón. A ver, los hijos, ergo los jóvenes, y en Argentina son muy inteligentes. Muy inteligentes, sí. Son muy inteligentes. Sí. Creo que no se está en un caudal o un capital de inteligencia en los hijos que todavía no se está aprovechando suficientemente. Sí. Los maestros, cuando uno habla con ellos, porque hay pacientes que son maestros, pero uno habla en distintos ámbitos con maestros. Sí. Los maestros dicen, los chicos o los jóvenes a veces no estudian. A veces podrían estudiar o rendir más. ¿Qué quiere decir? Que son el futuro de nuestro país, son el futuro, y en las familias lo notan también. Son muy inteligentes y necesitan que le den mensajes muy claros, que ellos sí pueden, ¿sí? Que es explicarles, porque por ahí uno adquiere el valor también que se le va transmitiendo, y cuando uno es joven pasa igual. Explicarle una y otra vez todo lo importante que es para ellos estudiar, y decírselo con mensajes muy claros. ¿Por qué digo esto? Que parece algo poético. Los jóvenes ven los noticieros, por ejemplo, y se ve la mala noticia que existe, pero falta el mensaje, la dirección, ¿sí? O el mensaje claro en el cual se potencie una y otra vez con la misma intensidad, de decirle, vos sí podés, y el estudio a vos te va a servir para que cuando seas más grande vos puedas insertarte en el trabajo con más suerte, y vos sí podés estudiar porque muchas veces se vive en el momento presente, ¿sí? Pero no solamente los adultos, a los jóvenes les pasa parecido. Se vive en el momento presente y no se tiene tanta valoración en esa dirección, ¿sí? Claro, ya los maestros dan sus clases, y la verdad que están en este tema de la pandemia están súper organizados, pero las herramientas principales también tienen que venir desde la casa, apoyar los sistemas, y para que los chicos ya están aprendiendo muchísimo los cuidados que tienen que tener. Entonces, apoyar desde la casa esas herramientas que están dando las escuelas. Perdón que te interrumpa, si me permitís. Sí. Y, a ver, dentro de la escuela hace falta una materia en la cual se
eduque las emociones, así como recientemente y por suerte hay una materia de educación emocional que ya se ha ingresado de manera sistemática. Exacto. Hace falta una materia y talleres en todos los colegios, pero no solamente en un colegio con más suerte, en el cual se hizo un taller con tal profesional, no, que hay una bajada de línea que tiene sea una materia. Que tiene que haber una materia, por lo menos talleres organizados, donde se educa a los hijos y a los alumnos para saber cuáles son las emociones, cómo resuena en cada uno, porque todas las personas estamos, inevitablemente, vamos a tener expresión de la totalidad de emociones. Si no sabemos cómo encontrarnos y cuáles son las emociones, vamos a tener una peor administración o gestión o uso de cada una de las emociones. Entonces, por parte de los adultos, tiene que haber una materia, ¿sí?, educación emocional en los colegios, en todos. Ajá. Ahora, dentro de la materia de educación emocional, también no podemos enseñarle solamente un grupo de emociones. ¿Por qué? Hay una tendencia a la polaridad en las emociones, yo decía al principio. Orgullo, culpa y vergüenza. Bueno, perfecto. Y lo opuesto es el orgullo, por ejemplo. Miedo, el sistema del miedo que nos genera estrés, que genera también, sobre el mismo circuito se monta el tema de la ansiedad, que hoy en día estamos tan ansiosos, si querés, me he preguntado, charlamos de la ansiedad para raíz de la pandemia, y lo opuesto, la serenidad y la calma. No hay que ir a la India o no hay que ir a la China para entender la meditación, la serenidad, porque la serenidad está en cada una de las personas, inevitablemente, pero como no hay un entendimiento sobre eso, nos parece que tenemos que ir al otro continente o a la luna para entender la serenidad. Digo, cada una de las emociones es importante que se les explique y cómo la van a gestionar en toda su vida. Y las emociones positivas, la alegría, el orgullo, que generan motivación, la ternura, la curiosidad, la gratitud, la capacidad de jugar, la diversión, la serenidad y la calma. Hay otras también, que generan optimismo, esperanza. Son muy, muy importantes para motivar, ¿sí?, para motivar a los alumnos, para generar una mayor armonía en las relaciones, ¿sí?, interaccional. Y en esa materia, en esos talleres, si se les va a enseñar sobre la tristeza, también hay que explicarles qué es la alegría, pero no exagerársela, porque si no dicen, no, para mí la alegría hay que ser un payaso. No hay que ser un payaso y nadie es un payaso. Hay que explicárselos también, pero ¿cómo le explicamos? Si a veces a nivel de los docentes o a nivel de los profesionales, no entendemos si realmente existen o no las emociones positivas. ¿Cómo vamos a activar un grupo de emociones, que son las emociones positivas, si solamente creemos que existen las emociones negativas? O hay un vacío, se da por implícito, se da por supuesto de que las emociones positivas existen, pero ¿cómo hablamos sobre ellas? ¿Sí? ¿Me logro explicar, Pilar? Sí, perfecto. Sos demasiado explícito y muy claro, con la terminología clara para que cualquier persona lo pueda entender. Y es importante que en las escuelas haya una materia dentro de su currícula que hable sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre las conductas, sobre las adicciones, todas esas cosas que a los chicos les interesa y que nadie se las explica. No. Entonces sería muy importante que los colegios incluyan materias de psicología infantil o psicología adolescente para que los chicos integren esa materia y bueno, eso les da herramientas para el día de mañana, para un futuro mejor, para desenvolverse como personas adultas. Exacto, les da herramientas para el futuro y para el presente, para manejarse mejor, para poder gestionar su propia, firmemente, para poder gestionar mejor sus emociones. A mí me preocupa, como profesional, que no se hable suficientemente sobre un grupo de emociones que también existen. Hay una tendencia bilateral en el ser humano, por ejemplo. Tenemos dos piernas, o dos brazos, o dos ojos, o dos orejas, ¿sí? Y bueno, yo digo, las orejas o los ojos, son dos en general. ¿Qué pasa? Sobre el grupo de las emociones se da muchísimo rigor a la ansiedad, ¿sí? Hablamos sobre la ansiedad de manera muy explícita, ¿sí? Pero también hay que explicar la función que tiene de contrarrestar esa ansiedad,
la serenidad y la calma. ¿En qué consiste? ¿Sí? Cuando hablamos del cortisol, que sería la hormona principal, esto lo comentaba también un neurocientífico estos días, yo lo escribía en el próximo libro, en la ternura del padre, digo. Hablamos de, como decía, del cortisol, sería una de las hormonas principales de la generadoras del estrés, de la intranquilidad, de la angustia, ¿sí? Pero hay otra hormona que es contraria a esta, que es la oxitocina. Sí. La oxitocina es la hormona por ejemplo, del cariño, ¿sí? De la amorosidad, que genera vínculos o contactos más fraternos, relaciones más cariñosas o de afecto, más de mayor consideración o amabilidad. Digo, hay pizcas de oxitocina. No quiere decir que uno esté liberando grandísima cantidad de oxitocina todo el tiempo. Por eso decía pizcas de oxitocina, digo, cuando esto en el organismo se libera de chorrito, digo. Y eso tiene el efecto de generarnos distintas sensaciones o estados anímicos, ¿sí? Que en general tienen la resonancia de una mayor placer o agrado, y esto tiene funciones específicas en las relaciones de los adolescentes entre sí, ¿sí? De los papás con los hijos, pero también en los ámbitos que son más cordiales de trabajo, cuando hay más oxitocina, que sería esa hormona, digo, hay mayor estado de bienestar. ¿Sí? Pero, claro, digo, las conductas que uno tiene o las interacciones también hacen que se libere tal o cual hormona, más claro que otra. Pero digo, si se va a hablar de un grupo de emociones, ¿sí? Que son las negativas, se las da por arriba y se las profundiza también se tiene que hablar sobre el otro grupo, porque también existen, si no le estamos dando una educación incompleta emocional, y cuando hablamos con los pacientes, digo, si solamente digo, bueno, ahora vamos a hablar sobre su tristeza, cuénteme de su estado de pánico, usted tuvo este estado de pánico estos últimos, sobre la angustia, etcétera, etcétera. Digo, la culpa, la inmensa culpa, tan antigua. Pero también hay que hablar del otro grupo de emociones, cómo se generó, cómo generarlas, qué tiene que ver con la historia de la persona, ¿sí? Qué tiene que ver con sus contactos diarios, con sus interacciones diarias, con su persona, ¿sí? Entonces, de ahí viene el tema del profundizar y auspiciar el tema de activa tus emociones positivas. Claro, ahí la persona tiene la calidad de hormonas bajas, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, las oxitocinas, todas esas hormonas están en un paciente o una persona que te consulta, las tiene relativamente bajas. Claro, claro. Esas emociones, eso activa en contra de las emociones. Al tenerlas bajas, no son buenos disparadores para tener las emociones o las alegrías o todas las motividades que uno pueda tener, que el disfrute de la vida. Mira, hay un ida y vuelta entre nuestras conductas o lo que hacemos y los estados hormonales. Un ida y vuelta. Tal liberación de hormonas propicia o dispone a tal conducta, a hacer de tal forma, y a la vez tal cosa que yo hago me influye en el cuerpo. Pero, por ejemplo, la persona está triste, ¿no? Está como desanimada, pero está muy rumiando, pensando de manera muy negativa, ensimismada. ¿Qué hace la persona? Motu propio, es decir, desde adentro, ¿sí? Una conducta salugénica. Entonces, fíjate vos, Pilar, cómo la conducta influye en el estado anímico y en el corporal. ¿Qué hace? Dice, bueno, me siento no tan bien, me voy a despejar la cabeza, voy a movilizar el cuerpo y me voy a caminar. Me voy a tomar sol, me voy al parque o a la plaza o a caminar, a despejar la mente, a salir un poco de la mente o a pensar en positivo. ¿Por qué? Cuando la persona, suponte, hasta los estados de quietud física y el estado de movilidad física, dispone de distintos pensamientos. Vos estás toda la tarde, suponete, o no sé, un sábado, un domingo, te doy un ejemplo, encerrada, persiana baja y quieta, y si estás pensando algo negativo, no si estás alegre, pero y vas a seguir pensando cosas negativas. Ahora, en el mismo estado, vos decís, no, me voy a visitar a una amiga, o un amigo, me voy a averiguar de tal, no sé, actividad, me voy a caminar y a ver el sol. Esa persona, como si fuera un mellizo de sí misma, esa persona va a generar esa tarde distintos pensamientos, distintas ideas. ¿Por qué? No se piensa
de manera, no pensás lo mismo si estás quieto, sentado, suponete en un diván, que si vas caminando y hacia adelante, tu percepción va distinta, tu cuerpo se está moviendo y los pensamientos que está generando tu cerebro van a ser otros, y tu estado anímico a consecuencia también, ¿sí? Por ejemplo, el libro que... La ternura del padre, que está por salir. ¿Sí? Vos sabés que no podía publicarlo, ¿sí? No tenía, hace varios años, no tenía persona que auspiciara, que creyera en ese proyecto. Y yo digo, pero es muy importante hablar también, acentúa la palabra también, porque decía antes integrar, o decía la palabra incluir, entonces digo la palabra también. Ajá. Digo, es tan importante hablar de esta emocionalidad del varón, digo, que no se habló demasiado. No se habla, no, yo lo he escuchado muy poco, y él ha leído inclusive muy poco. Eso es lo que más me llamó sobre tu libro, sobre tu trabajo. No hablemos de más de la claridad y la expresión de palabras, que no son tan artesanales ni tan profesionales, sino palabras como cualquiera podía entenderlo, el que no tiene esa profesión de la psicología. Y a mí me pareció que sí, que explayabas tan bien y te llegaba a tus oídos y a tu cerebro, entendiendo muy claramente las situaciones que vos contás en el libro. Mira, yo creo que el libro está dirigido a dos tipo de personas. Doña Rosa va a poder leerlo, sí. Pero si lo lee un neurocientífico, estoy pensando por lo menos en 3 o 4, no va a quedar a pie con el libro, porque tiene una traducción en 2 sentidos. Cada palabra cristaliza un lenguaje muy técnico y muy complejo, pero también está escrito en un lenguaje sencillo. Sí. Si a eso le sumo algo de literatura, ojalá el libro sea muy bueno. Excelente. Sí, la verdad. Martín, te hago una pregunta, Verasay. Él nos cuenta, le cuento yo a la gente, con un posgrado en terapia cognitiva, conductual y terapia racional, emotiva, comportamental, con aval de Alberto Hellis, Instituto de Nueva York, posgrado también en los aspectos psicológicos de la obesidad, para entender y tratar los elementos cognitivos y afectivos que influyen en las personas con sobrepeso. Eso es muy interesante. Te pregunto, ¿la alimentación y algunas enfermedades físicas también afectan la parte emocional? Por ejemplo, la obesidad, el aspecto físico más la salud, ¿son tratables? Bueno, la pregunta es casi tan amplia como el mar, o sea, pero podría responderlo en varios sentidos. ¿Cómo lo sintetizaría o cómo lo entendí yo? Si la obesidad, por supuesto que es tratable, sí, hay muchos parámetros o ideas que tiene el obeso. Yo he tratado muchos pacientes obesos. Lo que quiero transmitir, siempre transmito esto, que la persona obesa puede tratarse, ¿sí? Y no va a sufrir, pero tratándose. La verdad es que hay un sufrimiento de la persona obesa que por ahí nadie entiende, porque está desplazándose con un peso del cuerpo, con una movilidad reducida, ¿sí? Su imagen corporal, la persona no la ve en el espejo como quisiera verla, y por ahí es difícil entenderlo de afuera. Y a su vez, la persona obesa no tiene un conocimiento de cómo manejarse con la alimentación, cómo planificarse con la alimentación, cómo motivarse creyendo que va a poder bajar de peso y sostenerlo en el tiempo. Cuando llega a creer en esto y está bien asesorada y no asume que el comer bien, me refiero a comer de manera nutritiva, nutricional, le va a provocar un sufrimiento y va a poder, porque la persona obesa cree, siente que no va a poder nunca, está como encerrado. Imagínate una persona que está encerrada, sí, emocionalmente en sus pensamientos, y piensa que la alimentación de ciertos alimentos, principalmente ciertos alimentos mal organizados, que no son los correctos, son necesarios para tener una vida sana. Pero hay alimentos y alimentos que se pueden comer y alimentos que no se deberían comer, no que no se puedan comer. Mira, eso llevaría todo un programa, pero a priori, en principio, de la persona obesa y más el hiperobeso,
En general creemos, esto lo decía un doctor, William Davis, que es un doctor cardiólogo, en el año 1960, y ha seguido escribiendo libros también hoy en día en Estados Unidos, y decía, el paciente obeso, y el hiperobeso más todavía, creemos que come gran cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de engrasamiento muscular. Probablemente coma mucha grasa, sobre todo grasas de mala calidad, las grasas que no son necesarias o convenientes para el cuerpo, que hay grasas que son buenas y otras que no. Pero el paciente obeso come gran cantidad de hidrato de carbono, principalmente eso es lo malo. Harinas dulces y almidones. El obeso come gran cantidad de harinas, de alimentos harinados, gran cantidad de carnes con grasa magra. No, carne tampoco no, pero eso sería un tema para... Yo puedo incluirlos como parte de mi perspectiva de psicólogo, tengo un conocimiento de eso también, pero dentro de lo psicológico te puedo decir que es muy importante para contener a la persona obesa, ¿sí? Y orientarla, ¿sí? Ver qué parámetros de pensamiento están dificultándole o impidiendo que esa persona tome seriamente, pero tome con importancia, ¿sí? Su propio cuerpo, porque muchas veces la persona obesa, no, contrariamente a lo que uno creería, no tiene conciencia, sigue en una inercia, ¿sí? en un movimiento de su vida, en un ritmo de su vida, y no se ha detenido a planificar o a pensar. Por ejemplo, una señora me decía la vez pasada, y yo no como lo que hay. Claro. Es decir, como lo que hay. Es decir, pero lo que hay en el presente es lo que vos planificaste antes para que hubiese en tu presente. Entonces, si vas a seguir como vas, necesitas cambiar ese chip. Es decir, de lo que hay va a ser lo que vos planifiques, ¿sí? Para eso tenés que ver si realmente crees que podés bajar de peso, qué estás dispuesta a hacer, que no sea sacrificio, ¿sí? Algo estratégico, y vas a precisar planificar. O sea, planificar quiere decir qué cosas sí y cuáles no voy a comer en adelante. Pero contrariamente, y no me refiero a un régimen estricto, no estoy diciendo eso. Contrariamente a lo que uno cree, el paciente obeso no se detiene a planificar qué es lo que va a comer en adelante. ¿Por qué? Porque prioriza otros temas o porque canaliza en su comer ansioso o en su comer de excesivos hidratos y almidones estados anímicos, disfuncionales, estados de emociones negativas intensas, situaciones de su vida que le generan una emocionalidad negativa, así como otra persona canaliza hacia contacto o en relaciones personales, o canaliza hacia salir a hacer deporte o a despejar su cabeza, en fin, salir. Digo, la persona obesa se vuelca, utiliza como una forma de canalizar estados anímicos de positivos y negativos, ¿no? Claro. Positivo y negativo se vuelca a la comida. Entonces hay que pensar sobre eso también. Perfecto. De hecho, tiene una patología muy importante la obesidad. Sí, muy interesante y dentro de la rama de la psicología, porque muchos problemas de la alimentación entran también por trastornos psicológicos. Eso es súper importante saberlo. De hecho, el tratamiento del paciente obeso tiene que ser compuesto, o sea, exacto, nutricional, porque necesariamente tiene que haber un plan estratégico. Claro, porque esa persona, si pretende de acá en lo que resta de su vida estar delgado y habitar un cuerpo delgado, necesita de ahí en adelante reflexionar, detenerse a reflexionar sobre eso, ¿sí? Y hacer un plan nutricional. Pero también necesita un cambio y un sostenimiento psicológico, si no es difícil que pueda sostenerlo. Sí, sí. Martín, para solicitar el libro, ¿dónde la gente puede escribir o mandarte un mensaje o le mandamos un saludo a Estela Fiex, prensa, que también nos ayudó mucho para hacer la nota, una excelente persona, pero ¿cómo la gente se comunica? ¿Por correo electrónico? Sí, por supuesto, gracias a Estela que ayudó con la nota esta. Sí. Muy buenos, muy auspiciosa. Y además, con respecto al libro, Activa tus emociones positivas. Bueno, esto se consigue mientras esté en las librerías, se puede encargar en las principales librerías. Si lo Activa tus emociones positivas. Librería Editorial del Sur. Claro, y si no, Hojas del Sur,
lo envía. Es una editorial de Hojas del Sur que tiene muy buena distribución, así que lo pueden comprar o conseguir tanto en las librerías, y si en alguna se hubiera agotado porque no estaba la primera edición, de esta segunda no llegó, puede también pedirlo de la segunda edición a Hojas del Sur. Pero lo puede pedir por vía de internet, entrar en la página de Hojas del Sur. Ajá. O si no, está publicado en internet, en Hojas del Sur. ¿Cómo? Sí. Perfecto. O puede preguntarme a mí en Instagram también, que es Martín Berasain, psicólogo. Sí. Y si no, el correo electrónico, Pizzi, que es de psicólogo, pizziberasain@hotmail.com. ¿Es así, Martín? Así es, Pilar. Bueno, hoy Martín Berasain nos presentó y nos cuenta su libro, segunda edición, llamado Activa tus emociones positivas, editorial de Hojas del Sur. En este libro Martín propone una reflexión profunda y minuciosa sobre los aspectos positivos y los resultados permanentes en la conducta cotidiana para la resolución de los conflictos. Además se enfoca en un grupo de emociones olvidadas por la ciencia llamadas emociones positivas, por la cual estas producen salud y bienestar. Martín, es un placer enorme. Leí tu libro y me emocioné porque hay cosas que uno sabe que hay personas que tienen eso, que yo tengo algunas de esas cosas y que gracias a Dios las voy a poder cambiar gracias a tu libro. Esas emociones que los pusiste, los volcaste de corazón en ese libro, yo soy una de las primeras que te agradezco. Bueno, gracias a vos y gracias a los oyentes. Te dejo una frase de la ternura del padre. Dale. Tabú ya no es el sexo, es la ternura del hombre. Esa es una frase que a mí se me ocurrió, que la puse al principio de la ternura del padre, así que espero que pronto se pueda también compartir. Sí. Bueno, obviamente, Pilar, te agradezco por la entrevista, la verdad que al contrario. Me encantó compartirlo. Al contrario, gracias a vos y esperemos que la próxima entrevista sea en el piso. Dale, ojalá sí nos podemos sacar la mascarilla y tener una entrevista en el piso. Exacto, y lo podemos ver cara a cara, face a face. Muy bien. Bueno, Martín, muchas gracias y es un honor para mí haberte tenido en mi programa, Naturalmente Hablando. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, nos vamos a un temita musical que lo vamos a pasar muy cortito y de ahí pasamos a Rinconcito Sabio. Bueno, no hay tiempo para el rincón, para la música, se las debo.